vamos a hablar de álgebra de funciones. Entonces las funciones son objetos matemáticos y como la mayoría de objetos matemáticos tienen una álgebra, o sea, se pueden hacer operaciones entre ellas. ¿Está bien? Entonces las operaciones algebraicas entre funciones están definidas exactamente como usted cree que deberían estar definidas. Ahí no hay absolutamente ninguna sorpresa. Las básicas, pues. Entonces las operaciones algebraicas básicas se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos funciones f y g, yo puedo definir una nueva función. Yo puedo definir una nueva función que se llama la función f más g. Esto es una nueva función y es la función suma. ¿Cómo funciona f más g? Muy sencillo. Simplemente a cada x le asigno el valor de f de x, el valor de g de x y lo sumo. Entonces la función suma simplemente suma los valores de las funciones. ¿Cuál será el dominio de la función suma? Exactamente lo que usted cree que debe pasar. ¿Sí? Yo para poder calcular la función f más g en x, tengo que poder calcular f de x y tengo que poder calcular g de x. Por eso el dominio de la función suma está compuesto de aquellos números para los cuales este cálculo y este cálculo se puedan hacer. Es decir, el dominio de la función f más g es la intersección de los dominios. Son aquellos x que están en ambos dominios. ¿Está bien? Lo mismo con la multiplicación. Las funciones se pueden multiplicar. Si yo tengo dos funciones dadas, yo puedo definir la función f por g. ¿Qué hace la función f por g? Simplemente toma el valor de f, toma el valor de g y lo multiplica. Valor por valor. Listo. El dominio de la función producto, igual, yo necesito que x esté en el dominio de g para poder calcular esto y necesito que x esté en el dominio de f para calcular eso. Por eso el dominio de la función producto será la intersección de los dominios. En general uno no puede sumar cosas que tengan unidades diferentes, así sean funciones o no. Si el número f de x son kilogramos y el número g de x son metros cuadrados, usted no puede hacer esta suma. Pues usted sí la puede hacer matemáticamente, pero no tiene ningún sentido físico. Sí, si yo sumo 4 manzanas más 3 pingüinos, eso no me da 7 nada. ¿Cierto? ¿Sí? Si yo sumo 3 grados centígrados más 8 kilómetros, eso no me da 11 nada. ¿Cierto? Entonces las cantidades en general no se pueden operar si no tienen las mismas unidades. Eso aplica para números, funciones, etc. ¿Está bien? Ahora, un poquito más interesante, pero no mucho más interesante, es lo que pasa con la división. ¿Sí? Yo puedo, dadas dos funciones, yo puedo dividir la función, yo puedo definir la función f dividido g. La función f dividido g lo que hace es que coge el valor de f, coge el valor de g y los divide. Nada más. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que el dominio de la función f dividido g tiene una restricción extra. No basta con yo poder calcular f de x y g de x, sino que además tengo que asegurarme de no estar dividiendo por 0. Entonces le tengo que quitar a esa intersección todas aquellas x que sean raíces de la función g. ¿Sí? No admito ningún valor de x que haga que g de x sea 0. ¿Está bien? Bueno, nada muy misterioso ahí. Entonces las funciones se pueden operar algebraicamente con las operaciones básicas de una manera elemental, simplemente valor por valor. Entonces les voy a mostrar cómo se ve eso gráficamente. Acá hay dos funciones graficadas, operadas y el resultado de la operación graficada. Listo. Ahí, en azul está la función coseno de x. En azul está la función coseno de x y en rojo está la función x al cuadrado.
Están graficadas ambas entre menos 2 y 2. Listo. La función verde es la función suma, la función x cuadrado más coseno de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para cada valor de x, lo único que yo hago es que cojo este número, lo sumo y me da el correspondiente valor de la función suma. La multiplicación funciona igual. Si yo ahora los multiplico, lo que estoy haciendo es para cada x, estoy considerando el valor de la azul multiplicado el valor de la roja, lo que me dé lo pongo en verde. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, como en x igual a 0, la función roja es 0, la multiplicación me da 0. ¿Sí? En cualquier otro valor de x, estoy tomando cuánto vale la roja, cuánto vale la azul, multiplico y me da este valor verde. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, este es un ejemplo interesante por la siguiente razón. Les voy a mostrar. Miren qué pasa. Voy a mostrar la misma función, pero con un zoom mayor. Entonces ahí, o sea, el mismo trío de funciones, x al cuadrado por x al cuadrado, coseno de x y su multiplicación. Coseno de x casi no se ve, es esa rayita azul que está muy pegada al origen, porque coseno de x es chiquitico, está entre menos 1 y 1. X al cuadrado es grande, ¿sí? Toma valores grandes. Pero el resultado es muy interesante, porque lo que pasa es que las oscilaciones del coseno de x se hacen más grandes porque se multiplica por x al cuadrado. Eso se llama una modulación de la amplitud, como en amplitud modulada, AM. Lo que estoy cogiendo es la función periódica coseno de x y le estoy modulando la amplitud con otra función, ¿sí? ¿Está bien? Entonces el resultado es ese. Yo le puedo modular la amplitud en vez de x al cuadrado, lo puedo modular con x al cubo, ¿sí? Y ahora los máximos de la función correspondiente, los máximos del resultado, oscilan entre menos x al cubo y x al cubo, menos x al cubo y x al cubo. Respecto a la restricción del dominio, por ejemplo, tomemos la función coseno y la función raíz de 1 menos x al cuadrado y sumémoslas, digamos. ¿Sí? La función raíz de 1 menos x al cuadrado es la función roja, tiene un dominio, ¿cómo ve el seno acá? Listo. Ahí está, el seno de x en azul y la función raíz de 1 menos x al cuadrado en rojo. La función raíz de 1 menos x al cuadrado tiene el dominio entre menos 1 y 1, porque x al cuadrado nunca puede ser mayor que 1. Si x al cuadrado es mayor que 1, 1 menos x al cuadrado me da un número negativo y no le puedo sacar raíz. Entonces x al cuadrado nunca puede ser mayor que 1, entonces debe estar entre menos 1 y 1. Entonces por eso el dominio de la función roja funciona únicamente entre menos 1 y 1. Entonces así, la función resultado de sumarlas, que es la verde, únicamente está definida entre menos 1 y 1. ¿Sí? Es la verde que hay ahí. Simplemente sumo los valores correspondientes a los valores de f de x y g de x en donde las dos estén definidas. Si lo multiplico pasa lo mismo, el dominio se restringe. La función multiplicación tiene varios ceros. Es 0 acá porque la roja es 0. Es 0 acá porque la azul es 0. Y vuelve a ser 0 acá porque la roja es 0. ¿Qué pasa si las divido? Depende. Si calculo seno de x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, ya el dominio de esta no incluye ni el menos 1 ni el 1. ¿Sí? Porque menos 1 y 1, la función roja se hace 0. Y yo no puedo efectuar esta división. Y lo que me resulta entonces son unas asíntotas verticales en la función división. Si calculo la otra división posible ahí,
el problema está en otra parte, ¿sí? Igual el dominio va a ser máximo de menos 1 a 1, pero ahora esta función, esto es lo mismo, cosecante es 1 sobre seno, ¿cierto? Esto es lo mismo que 1 menos x al cuadrado sobre seno de x. Esa función no está definida en x igual a 0, y ahí obtengo una asíntota vertical, ¿sí? La función vale 0 acá, porque la roja vale 0, vale 0 acá porque la roja vale 0, y es... Observen, por ejemplo, en esta combinación, una propiedad interesante. La función roja es par, ¿sí? La función azul es impar. La función verde es impar. Vamos a ver qué pasa con la multiplicación. La función roja es par. La función azul es impar. La multiplicación es impar. Vamos a ver qué pasa con la suma. La función roja es par. La función azul es impar. La verde es ninguna. Muy bien. ¿Qué pasará si yo cojo dos pares? Por ejemplo, la misma roja, pero cogamos el coseno. La roja es par, la azul es par, la suma es par. La multiplicación de funciones pares es par. La división de funciones pares es par. ¿Listo? Lo mismo con la resta. La resta de funciones pares es par en cualquier orden. ¿Listo?